Bueno, pues la última noticia en torno al caso Zapatero es que las hijas de Zapatero han sido investigadas también en el proceso de Plus Ultra. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. También y la secretaria también está. La secretaria va a ser investigada, está en calidad de investigada también, la secretaria de. Sí, la que estaba en su despacho de Ferraz. También vamos a saludar también en este caso a Erika Cerdeña, las voces de la mañana, las voces de Lanzarote, las voces de Lancelot Radio. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Bien, Gertrudis, ¿no? La secretaria, que también se volvió como muy famosa. Y algún periodista, yo es que escuché a Javier Chicote hablando de ella justo cuando se hizo la incautación del material y, digamos, el registro del despacho de Zapatero. ¿Y hace cuánto fue ese registro? ¿Un mes? Casi un mes. Pues desde entonces este periodista, entre otros, ponían el foco en la secretaria, muchísimo ponía el foco en la secretaria, porque decía que al final era como... Era una mujer de confianza. Ejecutando órdenes que le daba Zapatero, entonces que era interesante investigarla. Y bueno, el juez Calamá ha adoptado esta decisión ahora y veremos lo que da. Después de la declaración de Zapatero, que eso también tiene su significado, ¿no? Es verdad que ayer la Zapatero no dijo prácticamente nada. Esto a mí me da, no sé lo que piensan ustedes, que precisamente el que fuera tan prudente a la hora de responder a las preguntas del juez, que el juez de alguna manera tuvo que hacer de fiscal porque el fiscal no respondió al fiscal y por lo tanto un poco el juez cuando ocurre esas cosas, eso no está marcado en los procesos judiciales, pero los que saben de esto dicen que más o menos hace de figura también de fiscal, porque para poder sacar la máxima información posible, ¿no? Y en este caso parece que se lo ha tomado en serio, porque es lo que tiene que hacer un abogado cuando defiende a su cliente, el abogado, y le dice, mira, señor José Luis, esto está complicado, esto no es tan fácil como parece, y aquí hay que actuar con diligencia y prudencia para evitar cualquier error que le pueda costar caro a su cliente, en este caso a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y bueno, en relación porque realmente, ¿qué cosas dijo Zapatero? No, nada, es que no ha dicho nada. Nada que no se supiera, vamos. Escuchaba ahora, le pedían valoración a Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, decía, no puedo valorar algo que no ha pasado, es decir, porque no ha dado ninguna explicación. Y hombre, el comunicado que ha hecho después posterior, lo decíamos también esta mañana en la radio, que va un poco dirigido a su parroquia, a sus fieles, a la gente del PSOE, es decir, confíen en mí, que todo se va a aclarar. Pero ante el juez... Tiene que hacer un acto de fe la gente. Ante el juez... Lo está pidiendo un acto de fe. Claro, un poco para que sigan manteniendo esa confianza y en el que se supone que es el referente de la izquierda, que mira cómo ha salido el referente de la izquierda. Y yo creo que también el no responder es como decirle al juez, oiga, ¿usted tiene unos indicios de criminalidad? Pues tendrá que probarlo. Demuéstralo. Y yo no digo absolutamente nada. Y eso es en lo que estamos ahora mismo. Sí. Y también aconsejado por su propio abogado. Porque de hecho, Erika, él había prometido que tras las declaraciones iba a convocar una rueda de prensa. Y parece que esto de momento está totalmente descartado. Otra cosa es que algún medio, digamos, cercano al PSOE y tal, le pueda hacer algún tipo de entrevista. A ver, yo creo que todos sabemos, y la gente debe saber, cuando los medios de comunicación a nivel nacional dicen el entorno de Zapatero habla de esto y de lo otro, es que efectivamente se están filtrando ciertas cosas que se quieren trasladar a la opinión pública. Y a mí me parece especialmente triste que ayer, en su comparecencia, Zapatero no dijera nada sobre las joyas. Yo entiendo lo que tú dices, Jorge, de la estrategia, pero si tú lo tienes tan claro y si lo que quieres es que la gente confíe en ti y quieres, digamos, retornar la confianza de tus militantes, un comunicado no basta. Tú tenías que haber explicado algo, incluso aunque no, porque fíjate... y hoy lo publica El País y creo que tiene razón en el sentido de va a ser muy difícil el tema de las joyas, incluso porque estaría prescrito o correspondería a cosas que nunca le van a... Pero ¿por qué no explicas una persona que ha sido adalid y ha dado lección y ha sentado cátedra, literalmente, y no lo digo en tono peyorativo ni mucho menos, pero muchos hemos confiado en lo que has dicho a lo largo de los años. ¿Por qué no explicas el origen de la joya? Pero como tú bien dices... ¿Cuál es el único motivo para esperar? Pero el tema de la joya, Erika, yo creo que es lo menos importante
lo menos mollar o lo... Por lo que no le juzgarán, pero sin embargo... No, porque lo más probable es que él lo que vaya a decir es que son regalados. No, y otra cosa, que iba a presentar una pericial alternativa en la que va a decir que en vez de 1.300.000... Cuesta 600. Sí, exactamente. Bueno, pero eso es dar un poco lo de menos. Lo importante es saber la procedencia. Lo importante para un juez es porque si efectivamente puede considerar que es contrabando y que en este caso sería un delito, además de haber de no haberlo declarado. De no haberlo declarado. En cualquier caso, sea lo que sea, yo creo que es un tema menor, donde yo creo que por ahí va a tener más, es decir, que penalmente va a ser más complicado denunciar que sea condenado, porque si puede demostrar, que creo que es lo que está esperando demostrar, que esto se lo dio pues cuando era presidente del gobierno, se lo dio y lo que quiera, Jorge, cualquier persona de algún estado y tal. Pero lo que tú bien dices, eso de cara a su votante, pero sobre todo de cara... Claro, su imagen la tira por tierra totalmente, porque en cualquier caso él precisamente hizo el código del buen gobernante y prohibía ese código que él mismo propuso, que ningún cargo público en razón de su cargo pudiera recibir un regalo. Hombre, puede recibir una caja de puro, que eso nadie te va a decir nada. Pero mira, no puede recibir joyas que valgan 200.000 euros, por ejemplo. Mira, lo del caso Plus Ultra... Y encima no lo declare. Lo del caso Plus Ultra, el periodo se establece a partir de 2020. Por supuestísimo, él ya no estaba en la presidencia. Si estas joyas recalaran en un periodo en el que él estaba en la presidencia, malo. Si recalaran posteriormente en el caso Plus Ultra, malo también, en el sentido de que es una contraprestación por algo. O sea, lo que veo es malo por todas partes, y que lo de las joyas, pese a que no sea penalmente punible, sí que es moralmente defendible que dé una explicación. No, y es lo que más habla la gente, porque luego, la gente de Plus Ultra sabe poco, pero ver las imágenes de joyas que valen 200, casi 300.000 euros. Y sobre el rescate de Plus Ultra, y vinculándolo con la actual investigación ahora del juez Calama a las hijas de Zapatero y a la secretaria. Si esto es así, y si presuntamente Zapatero torció su camino, digamos, después ya de dejar la presidencia a raíz de 2020 de ese rescate, ¿para qué, tío? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si tus hijas son chicas con oportunidades en la vida, muchas más que muchos jóvenes en nuestro país? O sea, ¿sabes? Es como tan nauseabundo lo que estamos conociendo, que yo creo que Zapatero tenía que haber dado explicaciones o tiene que dar explicaciones más allá del soy inocente y soy honrado. Pero es verdad que esto sí, ya a nivel personal, lo peor, es decir, que ya Zapatero, que es político, estará acostumbrado a aguantar cualquier cosa, pero que vean a tus hijas, eso sí para él ha sido, me imagino, que un duro golpe. Pero bueno, en este caso todavía presunción de inocencia, no, sí, pero si efectivamente... digo solamente el hecho de que esté investigada... Sí, porque bueno, pues podrían no tener relación, pero parece que sí, que parece que los trabajos que se hicieron era una especie pero no creo que ellas precisamente montaran ese negocio. No, claro. Ellas harán lo que el padre le decía y... Por eso, y si el padre le decía o la secretaria del padre, que la empresa iba a servir para alguna forma justificar las comisiones a través de informes que no se hacían o cuestiones, pues me parece mal. Y después hay otra cosa, es decir, a día de hoy el gobierno sigue apoyando a la presunción de inocencia y siguen confiando en José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, están medio contentos de cómo salió... Después del auto de ayer, y uno se pregunta, ¿y eso por qué es? Porque, hombre, también es verdad que el rescate de Plus Ultra, sí, efectivamente, el señor Zapatero tuvo mucho que ver en ese rescate e hizo tráfico de influencia, no lo pudo hacer sin la connivencia del propio gobierno de España. Y si hablamos de gobierno de España, hablamos de ese punto, según la libreta de la señora Leire Díaz en el caso de las cloacas, ¿no? Bueno, pues... Si quieres decir algo más. Nada, que yo, desde mi ignorancia, creo que la imputación un día posterior, o la investigación un día posterior a la declaración de Zapatero de las hijas y de la secretaria, puede ir en la dirección de que el juez Calama dice, bueno, pues si no obtengo respuestas por aquí, las tendré que obtener de algún sitio y voy a buscar a las personas más allegadas. Hemos visto mensajes muy preocupantes en los que es verdad que no vemos ningún mensaje del propio Zapatero, en esos teléfonos, en los famosos teléfonos, conversaciones que hablan de que él es el que maneja, pero al final son tejemanejes de otras personas. Ahora bien, estamos hablando de cosas distintas que también han tenido tiempo para, digamos, limpiar sus móviles o hacer lo que quisieran.
tendrá la justicia... Hombre, y la tendrán empresa sí que la registraron, la Exacto, tendrá la justicia sus mecanismos para esclarecer. Yo creo que el juez Calama está intentando de forma prudente y además sosegada, porque la imputación de la CIA la llevan pidiendo desde la oposición y ciertos sectores desde hace mucho tiempo. Ha esperado los pasos para justificar cada uno de sus pasos. Tras la comparecencia de Zapatero no obtengo respuestas, pues voy a ver qué respuesta me dan estas tres personas. Y yo creo que es muy importante el que haya esas garantías jurídicas que ha dado el juez, porque el juez tiene que preservar, la primera función de un juez es preservar los derechos de todas las personas, incluso sobre todo de los propios investigados. Es que son investigados, no digo eso, que esto pues de alguna manera tira por tierra a aquellos que están vendiendo el discurso de la persecución, que hay como una especie de conspiración. De conspiración. Y de lawfare, ¿no? De lawfare contra el PSOE y para cargarse a Pedro Sánchez, ¿no? Y esto demuestra que no, esto demuestra precisamente el juez Calama ha hecho, yo creo que una instrucción, o lo está haciendo, yo creo que con mucha delicadeza. El hecho de que ayer no le retirara el pasaporte, eso yo creo que es yo creo que es un acierto, porque efectivamente cuando uno retira el pasaporte, ya no digo lo de ingresar en prisión, es porque hay posibilidades de que se pueda escapar, ¿no? Y es evidente que el señor Zapatero no se va a escapar. Yo creo que... Yo sí creo que hay cuando tiene escolta pagada por el gobierno, yo sí creo que central, pagada por todo. Bueno, Puigdemont tenía escolta y se escapó con ellos. Yeah. Sí, pero que yo sí creo que hay ciertas corrientes que buscan tumbar al gobierno. Yo sí lo creo y creo que están claro. metidas en todas partes, Jorge. Pero no creo... Mira, creo que este juez es capaz, por cómo está haciendo las cosas, de limpiar muchas otras actuaciones judiciales que nos han hecho dudar y que nos han hecho pensar que sí. Y yo sí que creo, claro que hay ataques, claro que la oposición aprovecha y sanguinariamente, que yo no estoy a favor de eso para nada, ciertas cosas. Y claro que hay una parte de, no persecución, pero sí de arremeter contra el gobierno y contra Pedro Sánchez. Pero también hay una parte en la que, no voy a decir que se lo ha buscado, pero chico, tienes un clamor. Mira, el PP va a llevar al Tribunal Constitucional ahora el tema de que la mesa del Congreso quitara... Es que a mí eso sí me pareció grave, porque es antidemocrático. Aunque sea legal, es antidemocrático. Bueno. No sé, bueno, en fin. Vamos a cambiar de tema porque, Erika, vas a tener tiempo, Perdón, me da a mí, para no me traigas más veces. Para seguir hablando del tema Zapatero, del tema Leire, porque realmente esto va por capítulo. Esto parece una novela incluso negra, porque realmente cada día nos enteramos de más cosas. Y ahora pues la imputación de las dos hijas y de la propia secretaria personal del señor Zapatero. Por cierto, que tenían razón aquellos vecinos que denunciaron que una parte, al menos de los ocupas, podían ser personas, en fin, no digo que peligrosas, pero sí personas que podían dedicarse al robo. En este caso se ha denunciado por parte de la Guardia Civil la detención de al menos 3 personas por literalmente romper cristales para robar en los vehículos, precisamente en esa zona cercana a la que estamos viendo, a la zona cercana de ese lo que iba a ser un apartahotel y que ahora está en ruina desde hace más de casi 20 años. En este caso han sido detenidos esas 3 personas, presuntamente como los autores de reventar esos cristales de 2 o 3 coches e intentar robarlos. Sí, ya lo dijimos en su momento, que los ocupas que están en este esqueleto no son familias con niños que no tienen, digamos, ninguna salida habitacional, sino que aquí se estaba metiendo mucha mafia, por decirlo claro, sí, alto y pronto. Y de hecho, los vecinos se manifestaron delante del propio esqueleto porque ya no aguantaban más, diciendo que había gente dentro de los ocupas que eran delincuentes, y ya se ha comprobado, o sea, presuntamente pero creo que hay una cámara que identifica a tres detenidos. Por esa cámara ya habían sospechas de que podía haber uno al menos, era ya conocido, digamos, dentro del lumpe de los delincuentes, y en este caso, a través de esa persona que ya tenía antecedentes, por lo visto cogieron al resto, porque declaró que lo habían acompañado en ese día que rompieron esos coches, que reventaron esos cristales y que intentaron robar en el interior de esos vehículos,
pues a otras 2 personas más. Encima son listos, ¿eh? Porque delinquen justo, presuntamente, al lado de donde viven y donde quieren quedarse a vivir, lo cual me demuestra a mí todavía más, porque nosotros sí que hemos visto a personas que, digamos, en situación de calle, sin hogar, pero no son conflictivas. Es decir, más allá de que tú puedas pensar que no tienen dónde ducharse o tal, sino que vemos a personas que se resguardan, digamos, de la vista pública y que tratan de hacer sus cosas de manera prudente. Esas sí son personas que lo están pasando mal, no con estas. Y al final, yo lo siento mucho, que los vecinos... A veces somos unos prejuiciosos y por la pinta de una persona ya decimos, pero no, los vecinos vieron y al final hay que darles la razón. Hombre, y que sus temores al final se han cumplido. Es que, Erika, hay que ser de verdad. El buenismo no puede llegar a la estupidez, es lo que quiero decir. Oiga, ¿cómo va a estar esas personas ahí de manera...? Primero porque ahí no se le debe permitir estar a nadie. Primero porque es una propiedad que está en ruina y ahí no puede estar nadie viviendo. Segundo, porque pues claro que crea una incertidumbre a los vecinos. Es que si a ti te gustaría que en tu casa estuvieran al lado de un edificio ocupado, gente entrando y saliendo, que no saben ni quiénes son, ni quién... Es normal. Y lo normal en un Estado de Derecho es que estas personas no puedan estar ahí. Lo que pasa es que, por desgracia, los Estados de Derecho también tienen unas cosas que son positivas, pero que a veces juegan en contra del bien común, que es que se les tiene que proteger porque tú tienes que demostrar que estos tíos son unos ladrones. Es que aquí lo que ha pasado es lo triste, que es que hay que esperar a que delincan para poder hacer algo. Para saberlo. Claro. No, y otra cosa, espero que... Y ahora eso tienes que demostrarlo, porque una vez que te cogen... No, lo que iba a decir, que espero que los presuntos autores de estos robos pasen un tiempito a la sombra. ¿Tú crees? Porque ¿Tú crees? Es que si no, ¿sabes qué va a pasar? Lo más probable es que el juez no le haya quedado más remedio que por el Código Penal ¿Y sabes soltarlo? dónde van a ir otra vez? Pues a robar. Al esqueleto a quedarse por la Y a seguir noche. robando, porque es que los que ya roban 1, 2, 3, 4 veces, eso... Por eso ya el PSOE, porque el PSOE se apuntó a buenismo de Izquierda Unida, después también de Podemos, de Sumar, de la multirreincidencia. Es decir, en España se dan casos, y están constatados, de personas que han robado 40 veces y no han ido a la cárcel, porque son hurtos de menos de 400 euros y con eso no vas a la cárcel. Ahora ya, con 3 hurtos seguidos, ya al cuarto te meten en la cárcel. Pero primero tienes que robar 3. No, y aunque te cojan. Y aunque te metan, es que sales pronto. Me estoy acordando de un caso que vi, que me quedé súper impactada. Nosotros tenemos una prisión aquí en Lanzarote y entra y sale gente, quiero decir. Y coincidió que yo tenía que hacer un viaje y estaba en el aeropuerto y me senté a tomar un café, que no me acuerdo ni qué hora era, y había solo otra persona, un hombre, sentado. Y esta persona tranquilísimamente hablaba, no sé si enviaba audio, tenía de todo, tenía toda clase de aparatos, digamos, que sí, su música, todo tenía. Y él mismo estaba explicando en sus audios de WhatsApp, ahí a viva voz, muy tomado, cómo acababa de salir y que ahora se iba unos días, no sé si para Las Palmas o para Tenerife, y no sé qué. En el poco tiempo que estuve, que al final me tuve que levantar, la persona que estaba por ahí en la cafetería y tal tuvo que llamar a seguridad porque la persona acababa de salir literalmente de permiso, saldría o cualquier cosa y ya estaba a punto de armarla y armar un, vamos a decir, escándalo público y tal. Entonces tú dices... No, es que hay un porcentaje de reincidencia bastante grande y es evidente, pero los problemas, lo que dice la gente es que ¿usted cree que una persona que ha robado 10 veces no merece por lo menos que lo metan en la cárcel hasta que salgan los juicios? ¿Por lo menos? No lo sé, es que no lo sé. Es que me parece lógico, a mí ¿no? este ejemplo Ahora, claro, lo que pasa es que después lo que te dice es que las cárceles están abifonadas de gente y que hay otro tipo de delitos más peligrosos que sí que tienen que estar entre 4 paredes y no un raterillo de 3 al cuarto. Pero fíjate lo que provoca, y es lo que realmente provoca después la sensación de inseguridad en la gente. Un raterillo del 3 al cuarto, Valentín. Mira, ¿sabes por llamarlo de no, esa sí, forma. pero ¿sabes? Mira, una cosa interesante que pasa con las drogas y que hay que entender de la prevención es que se empieza fumándose un canuto y se termina con heroína. Y lo mismo pasa con los delitos. Cuando tú haces algo, esa es la adrenalina, uno va perdiendo. Esto lo saben muy bien los que se dedican a la criminalística y tal. Yo no sé nada, pero lo poquito que sé es que cuando tú le tiras una piedra para romper la ventanilla de un coche, para robar dentro del coche y no te pasa nada o te pasa muy poco, luego a lo mejor
tiras la piedra y viene el dueño del coche y a lo mejor la piedra no se te va al coche y se te va a la cabeza del tío. Claro. O sea, quiere decir que la reincidencia va, y si se permite, va más. Es que a mí hay algo que me dice que cuando metes a la gente en la cárcel, los programas de reinserción que existen, pues a lo mejor están fallando en algo, aparte de eso, es que estamos en una isla, además de proteger a los residentes, hay que proteger a los turistas. Es que a veces no nos damos cuenta que estamos en una isla turística. Lo peor que puede tener un destino, lo peor, lo digo porque es la inseguridad. Es decir, una de las cosas por las que vienen muchos turistas a Canarias es precisamente porque tenemos una imagen de seguridad, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como de la seguridad sanitaria. Esto es fundamental en un destino turístico. ¿Por qué creen que vienen más gente a Canarias que a lo mejor a Cabo Verde o a Marruecos? Porque todavía ellos tienen la sensación, que no es verdad, pero tienen la sensación del turista que allí está más inseguro, por lo menos sanitariamente, pues probablemente estén más inseguros que en Canarias, pero sobre todo por la inseguridad policial, que allí, insisto, allí al que te cogen robando, vamos, no le cortan la mano. Es que tampoco se puede hacer eso, es que tampoco se puede hacer eso, Jorge. Mira, yo me enfado y me enciendo mucho y comprendo el cabreo y la indignación de los vecinos, porque es lo mismo que pasa con los incendios en Arrecife de los contenedores, que no sabéis ya dónde aparcar el coche. Pero eso ya no es verdad, ya no es verdad, el Código Penal ya no te corta la mano. Hombre, ya, Jorge, pero que tampoco debemos aspirar a eso. Yo creo que debemos aspirar a que... Digo que en esos países tampoco es verdad. Eso era antiguamente que se empleaba... no, pero que ellos siguen teniendo, porque tú lo sabes, que yo también he estado allí y tienen unas diferencias con nosotros y tal. Pero más allá de eso, o sea, es que yo creo que hay un problema de desbordamiento de los recursos que hay, por ejemplo, en prisiones, para todos los programas que se hacen y que son buenísimos, y de reinserción, pero no de reinserción rollo, sino para estas personas que son reincidentes, algún tipo de medida correctora que no sea... simplemente darte 2 porrazos cuando te pillo, te tranco en el momento y meterte en la cárcel. Algo más tenemos que poder hacer. Algo está fallando también, porque mira, en esos países, por ejemplo, en Marruecos, está muy mal visto. Es decir, elevar las penas a lo mejor. No, pero me refiero que entre ellos mismos, no hace falta que la policía, entre ellos mismos no soportan que la gente roben. Esto es una cuestión moral de ellos que lo tienen. Es decir, que en este sentido, y después vienen aquí, y muchos de ellos, no, por suerte son muy pocos, dado el porcentaje de los que hay, muy pocos, pero esa gente está dando una mala fama al resto de sus propios compatriotas increíble. Y que después hay un vacío legal del propio funcionamiento del sistema en relación con eso, con los rateros, es decir... No van a la cárcel, salvo que sea residente y se aprueba y que cuando cometa 3 veces un ahora robo, a partir del cuarto. Pero claro, alguien que vive en un esqueleto, que no tiene trabajo, que no tiene ingresos de ningún tipo y que vive de los pocos hurtos o robos que hace, lo cogen, lo sacan de nuevo, o sea, no entra en la cárcel, con lo cual no se le puede aplicar ni siquiera ningún plan de reinserción a esa persona. Es decir, porque no estás un tiempo en la cárcel y el plan de reinserción para esa persona sería fundamental, porque a lo mejor le enseñas a fontanería y resulta que le permite que después salga y pueda hacer sus chapuzas o tenga ciertos ingresos. Y que él mismo se reconduzca, claro. Es que está fallando la base del problema, porque tampoco puedes meter en un programa, incluso si lo trincas y no lo metes en la cárcel, sino que vuelve al sitio, ¿cómo haces que a una persona que no está empadronada, que no tiene una base, no tiene un fundamento de nada social, para que vaya a un curso de fontanería, por ejemplo? ¿Me explico? Y a lo mejor sería su salvavidas. Es que hay casos así, es que eso hay que entenderlo. Errores en la vida se cometen y uno puede, y estar en la marginalidad pero lo que quiero decir es que el que es aficionado al robo desde joven, desde pequeño, por las circunstancias, por lo que sea, luego va a la cárcel y no mejora en el 90% de los casos de ese tipo de gente. Después hay otros que a lo mejor uno que mató sin querer a una persona, eso es otro tipo de... Yo no estoy hablando de esa gente, que esa gente normalmente salen, reinsertada totalmente, pero el que es raterillo, ese va a ser raterillo casi toda su vida. Lo meten en la cárcel y están entrando y saliendo. Yo recuerdo en la época que yo trabajaba más en la calle, que la Guardia Civil, que conocíamos a todos los que se dedicaban a este tema de la vigilancia, cuando habían robo, determinado robo, dice, ya salió... ya sabían quién era fulanito. Y efectivamente había salido porque ya saben ellos, y efectivamente acababa de salir
de la cárcel y empezaban los mismos robos que cometieron cuando lo cogieron. Bueno, por cierto, vamos a cambiar radicalmente de tema. La filocera, esa enfermedad que se detectó, Valentín, en Tenerife, porque eso hay que entender que la filocera es una enfermedad que viene de fuera y que se libró Canarias en su día, precisamente por ser isla y estar separado por mar, pero que hizo un daño terrible en las parras de Europa, ¿no? Del continente europeo. Bueno, hace un año por ahí se detectaron una serie de parras que estaban afectadas por filocera en Tacoronte, en Tenerife. Y en este caso ahora ha habido una serie de controles que han funcionado bastante bien, según el consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, pero se han detectado en una precisamente lo que ellos llaman zona cero, zona que estaban, digamos, en este caso ya de alguna manera señaladas para saber que allí podía haberla. Se han encontrado otros 2 casos más, creo, 4 casos más. 4 casos más. 4 casos más. A ver, yo creo que la vigilancia del Gobierno de Canarias desde el primer instante y la coordinación con las instituciones, porque recuerdo que el consejero de Agricultura estuvo aquí, sí, ha estado varias veces aquí en Lanzarote, reunido no solo con el Cabildo de Lanzarote, sino creo que invitados los ayuntamientos, y si no, pues que me perdonen, pero al menos el sector sí que estaba invitado, que al final son los propietarios de las fincas los que tienen que colaborar estrechamente con el Cabildo para poder, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo para poder hacer el control. Yo creo que en Lanzarote estamos también como expectantes, pero relativamente tranquilos en el sentido de que se están haciendo las cosas muy bien y que se haya detectado, digamos, esto, es que es complicado, pero solo 4 nuevos casos. Digo solo sabiendo lo malo que es y lo peligrosa que es la filoxera. Creo que es una buena noticia en el sentido de que es difícil controlar esto y han conseguido acotarlo a ese espacio. Y el hecho mismo de que se estén detectando quiere decir que se están haciendo las cosas bien, porque eso es bueno. Es decir, si no se detectara y estuvieran ahí es más peligroso. Y después, afortunadamente, bueno, el Cabildo creo que a través de la granja experimental ha hecho además cursos un poco o dado bastante información de lo peligroso que es la filocera. Sobre todo para que adviertan. La filocera sobre todo para el tema de la vid. Pero me refiero que los cursos van también para que ellos sepan, le están diciendo cómo se puede detectar si tu parra está contaminada. Efectivamente, para que sepan cómo funciona. Pero sí, yo creo que es fundamental. Y la fortuna, aunque también es mala suerte que hayan encontrado nuevas cepas en Tacoronte, es que no ha habido traslado a ninguna de las otras islas, que era el peligro fundamental de todo esto. Porque imagínate que llega a Lanzarote. Es que yo creo que hay una conciencia también de la gente respecto a ya no mover ciertas cosas. A lo mejor una albahaca la mueven, pero que te quiero decir que es peligroso el tema de mover plantas y semillas incluso de una isla a otra, y creo que estamos todos en alerta y se ha respetado. Bueno, el gobierno se está moviendo en torno a resolver ese problema que hay en la sanidad pública de Canarias con la huelga de médicos que viene manteniéndose, yo no sé, pero por lo menos desde el mes de diciembre, ¿Diciembre puede ser? Sí, yo creo que desde final del año pasado. Desde final del año pasado. Sí. Y que ya por esa huelga de médicos se han tenido que suspender precisamente cerca de 1.500 operaciones de cirugía y casi 60.000, en este caso, consultas en el archipiélago. Esto en una situación donde la sanidad pública realmente, aunque ha mejorado bastante, pero como va creciendo la población y cada vez hay más exigencia, pues realmente es un retroceso que debería de corregirse. Ya el gobierno está tratando de hace tiempo negociar con los médicos, con los sindicatos, y parece que ha presentado un plan de oferta, a ver si aceptan, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que las guardias de 24 horas se van a intentar reducir, o al menos que no solo reducir, sino incluso quitarlas. A ver, yo en este tema veo 2 partes. Porque aparte de subir el sueldo, claro, yo aquí veo 2 partes. Me parece muy bien que el Gobierno de Canarias haya tomado alguna iniciativa en este sentido. Es que cobran 12 euros los médicos por la hora de guardia. A ver, claro, aquí yo veo 2 partes. Hay una huelga nacional de médicos que están por el tema del Estatuto Marco y demás, y tienen es muy importante lo que está pasando a nivel nacional en todo el país, lo que le vienen reclamando a la ministra de Sanidad, a Mónica García.
Y luego hay otra parte autonómica. ¿Qué pasa? Que el descontento se une. Es decir, es lo que ha ocurrido, lo que yo veo que ha ocurrido en Canarias, que los profesionales sanitarios, tanto médicos como de enfermería, como se han unido todo su descontento y no distinguen si lo distinguen, dicen qué parte le corresponde, pero al final es una protesta única. Entonces, el Gobierno de Canarias entiendo que está intentando tomar medidas en lo que le compete, pero yo creo que por mucha medida que tome el Gobierno de Canarias, si no hay un movimiento por parte del Estado, por parte de la ministra de Sanidad, que no sé qué es lo que pasa ahí, porque está tan enquistado este tema, los médicos y en general la sanidad no van a notar ese cambio sustancial. Y también hay una parte que tiene todo que ver con lo que hablábamos ayer. Por mucho que se meta el petardo en el culo, y perdón que hable así, el Gobierno de Canarias ahora, hay un desfase tremendo que viene de años de carencias en infraestructuras sanitarias, lo vemos también en infraestructuras sociosanitarias, que por cierto hay un hito ahora en Lanzarote con lo que se aprobó el Consejo de Gobierno del Cabildo, pero te quiero decir, en la sanidad yo veo esas dos partes, entonces creo que aquí en Canarias, al final, ¿qué es lo que nos importa a nosotros que somos los usuarios? Que nuestros médicos estén contentos, nuestras enfermeras estén contentas, nuestros celadores estén bien. El problema es que es complicado porque los recursos son finitos. Si los recursos fueran que pudiéramos dar todo lo que ellos piden, porque todo el mundo está de acuerdo que si es verdad eso que dices tú, que una hora de médico de guardia cueste 12 euros, es una vergüenza. No tiene sentido. Y en Canarias también es un problema de financiación. El compromiso del gobierno de Canarias es de inyectar dinero ¿para qué? Para intentar meter a más personal, a más médicos, y después, por otro lado, que no se hagan esas guardias de 24 horas, porque alguien que hace una guardia de 20, un médico que haga una guardia de 24 horas, es decir, a mala gente que esté mal pagado, después tiene en sus manos la vida de mucha gente. Imagínate que tiene que hacer dos operaciones en esa misma guardia, quiero decir, y puede estar agotado. Es verdad que normalmente no trabajan las 24 horas, cuando se dicen son guardias no quiere decir que estés trabajando. Si estás de guardia en urgencia, Jorge, y tienes que intervenir 2 veces, tienes que intervenir 2 veces y de repente no has dormido. Sí, pero por eso yo digo que a nivel estatal hay que establecer esas medidas correctoras, porque si no va a ser insuficiente todo lo que intente impulsar el gobierno de Canarias. Vamos a escuchar, las competencias de sanidad las tiene el gobierno de Canarias, y aquí los médicos se unieron a las movilizaciones a nivel nacional, que era por el Estatuto Marco, pero aquí están pidiendo concretamente que también hay mucha más gente y los servicios también se colapsan. Bueno, vamos a oír a Esther Monzón, que es la consejera de Sanidad del gobierno de... ¿Me están diciendo que? Es verdad, que no es Esther Monzón la que tenemos, sino en este caso lo que tenemos es Adasat Goya. Efectivamente, que es el gerente, ¿no?, del Servicio Canario de Salud. El director del Servicio Canario de Salud. Efectivamente, vamos a oírlo. Vamos a comprometernos a seguir incorporando profesionales al ritmo que lo estamos haciendo. Vamos a mejorar el precio de la hora de la guardia. Tenemos un sistema de precios de guardia diferencial con la mayor parte de las comunidades autónomas. Vamos también a plantear un plan de mejora y actualización de la carrera profesional, tal cual se viene solicitando desde hace ya bastante tiempo, y después del análisis del estudio de retribuciones que tenemos realizado para el personal del Servicio Canario de la Salud. Y vamos a hacer un apartado especial, una mención especial para atención primaria. Es uno de los principales ejes en el que bascula nuestro sistema sanitario, de tal forma que vamos a mejorar el ratio médico-paciente. Bueno, pues esperemos que se resuelva lo antes posible. El diagnóstico está claro, el diagnóstico lo tienen claro, lo que hace falta es poner la financiación. Mira, desde que Fernando Clavijo y el gobierno Coalición PP ha cogido el gobierno, creo que ha aumentado los presupuestos dedicados a la sanidad pública en más de 400 millones de euros, que se dice fácil, en más de 400 millones de euros. Es decir, que no es porque no se esté haciendo un esfuerzo por parte del gobierno, lo que pasa es que a pesar del esfuerzo sigue siendo siempre insuficiente. Y recuerda que desde Clavijo y también con Jaime Torres, todos los años se presupuesta una cantidad de dinero para sanidad, y se gastan pues 200, 300, 400 millones más. O sea que, de hecho, por eso han puesto más dinero de los 200, 300. Y aún así se gastan más. Pero por mucho que lo que decía Valentín, que las competencias estén delegadas a las autonomías, ¿de dónde salen esos 200, 300 millones más? De otras partidas, ¿verdad? Y aquí es donde viene... Es decir, ese es el sistema de financiación que tienen las comunidades de sanidad, es decir, España o el Estado español
da una serie de dinero a todas las comunidades para precisamente en transferencia para cubrir tanto la educación, la sanidad como los asuntos sociales, que son 3 aspectos que antes eran del Estado y ahora son de las comunidades. Y la pregunta que yo me hago, Jorge, la pregunta del millón, con presupuestos prorrogados desde 2023 a nivel estatal, ¿de verdad nos están llegando, no a Canarias, al País Vasco, a Cataluña? Claro que hay huelga en todo el país. O sea, están llegando los recursos que tienen que llegar del Estado con unos presupuestos prorrogados. Yo no digo el País Vasco es el que menos le afecta. Sí, bueno, pero también tienen unas fortalezas distintas y unas debilidades distintas. Nosotros porque también... tiene una propia recaudación. Pero bueno, en cualquier caso, es un tema bastante complejo. Por cierto, yo sé que te gusta de vez en cuando echarte una copita de vino y ya puedes ir a La Rioja con Vinter. Ah, mira. Hay un vuelo directo ahora, a partir de ahora, no desde Lanzarote, sino creo que es desde, si no me confundo, desde Las Palmas, un vuelo directo a La Rioja. La verdad que Vinter es una compañía que está haciendo un esfuerzo extraordinario para convertirse en una compañía aérea. Pero a ver, si inauguraron el otro día la línea Lanzarote-Santander y todavía no he tenido tiempo de ir, y ahora me ponen La Rioja. Voy a salir con una copilla de Malvasía de aquí y llego allí con otro... Yo te digo una cosa, yo he ido 2 veces. ¿A La Rioja? No, con Vinter a Madrid. Ah, vale. A Madrid. Y la verdad es que es un gustazo, ¿Te dan la chocolatina? ¿Qué va? Te dan un menú, tienen 4 menús diferentes. Pero de postre no tiene la chocolatina. ¿Ustedes no han ido con Vinter? No, yo a Madrid no, he ido... Bueno, a cualquier destino de la península que dura como mínimo 2 horas. Tienen 4 menús diferentes y ahí te ponen quesito, jamón, o sea, todo riquísimo, pero todo muy bueno. O sea, lo de antes que echábamos de menos, que nunca estaba muy bien con Iberia, con otras compañías, estos son todos productos canarios y tienen nombres, o sea, si vas por la mañana te dan un menú diferente, a mediodía y por la noche, y productos de calidad, y después los asientos son mucho más anchos todos, son de 2, no de 3, o sea, nadie puede ir en el medio ahí despistado, y son como muy cómodos, con lo cual me parece fenomenal. Y oye, La Rioja, ¿cómo se llama la bodega de Calatrava? ¿De Calatrava es la Hay bodega? una de Calatrava. No, que la hizo Calatrava. Ya, es que pensé que era el arquitecto del Guggenheim de Bilbao. Sí, no, pero ese no. Hay una, es el de Calatrava. Es el de Calatrava. Yo he estado en esa bodega. Sí, que dice que es muy bonita. Es muy bonita. Pues Jorge, he estado dentro. dame unos días libres para poder irme. Pues miércoles y domingo, miércoles y domingo son los, y el día los vuelos y ha tenido ya una aceptación increíble, porque ya creo que está vendido para las próximas semanas el 60% del pasaje. El vuelo de Lanzarote a Las Palmas, a Gran Canaria. También te lo incluye. Incluyen dentro del paquete. Pues dame libre desde un miércoles. No, pues entonces no vengo al café. No, pero fíjate tú, es sí, dale libre. Dame libre. Bueno, por cierto, la próxima semana es San Juan, ¿no? El martes, ¿no? El 25, que es miércoles, ¿no? No, el 25 no es el 23. No, es el 24. San Juan es el 24. A ver, San Juan es el 24, tiene razón Jorge, sí. Es el 24. Lo que pasa es que el 23 se hacen las hogueras y esto es lo que me gusta a mí, las hogueras, la magia, los rituales, las cosillas que hacemos de San Juan. Ahí está y el 24 no es fiesta. No, el 24 hacemos fiesta, Jorge, venga, dilo ahora, sí. Yo le doy fiesta a todos, menos a los tertulianos. Volvemos en 2 minutos con el invitado. Soy el genio de los deseos y te traigo unas ofertas bien jugosas. Solo hasta el 19 de junio jamón de cerdo a 5,49 y cerezas a 3,49. Con estas ofertas nos hemos puesto bien chuletas. Y Perdino, los mejores precios de Canarias. Bueno, pues la verdad que en estos últimos días, últimas semanas, ha sido muy recurrente el debate en los medios de comunicación sobre las energías limpias, las energías renovables. Vamos a hablar precisamente con un responsable de la empresa, en este caso Suntelco, una empresa netamente lanzaroteña, con Javier Quintana, un poco el CEO de la empresa, por no decir el dueño, como le gustaría decir a tu padre. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, agradecido que me hayas invitado. Para este tema que está, vamos. Sí, bueno, yo te llamaba por varias cosas. Te llamaba porque yo sé que tú, tu empresa se dedica precisamente a las energías renovables desde hace ya más de 15 años en la isla de Lanzarote, ha hecho muchos proyectos y hay un debate realmente donde nadie nos ponemos de acuerdo. Yo era de los que siempre
he apostado por las energías limpias, pero cada vez que hablo con gente que creía que estaba conmigo, cada vez todo el mundo está más en contra de la implantación de esa energía por los impactos que producen, ya sea los grandes parques de fotovoltaica como los parques eólicos. En este sentido, para ir a cosas concretas, ¿por qué tú, por ejemplo, que he hablado contigo antes, crees que ha sido un desacierto lo de colocar el molino de la Santa? Mira, para mí para generar energía para poder desalar agua, en este caso. Vale, yo pienso que el proyecto en sí es un proyecto muy interesante porque cumple una serie de cosas buenas. O sea, tenemos primero una emergencia hidráulica espectacular. O sea, esa iniciativa me gusta, abre el debate de las renovables, soluciona un problema de agua, recupera fondos europeos, activa una inversión. O sea, para mí tiene un montón de pluses, pero se podría haber hecho de mejor. Y yo no digo que se quite, porque ya hay unos fondos, hay una serie de cosas, como decía Machín, que me gustó, dice, se quitan los tornillos dentro de un par de años, se quitan. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Ahora no hay que quitarlo, no es el momento, no es el debate, hay solucionar un problema de agua importante. Si mañana, como digo yo, explota la central, vamos a tener ahí una segunda fuente de generación de agua, que a lo mejor nos salva la vida a todos, aunque suene un poco fuerte, generamos economía. Lo que veo es que se podría haber hecho con energía fotovoltaica, por ejemplo, en este caso en concreto. Entonces, yo no digo que tenga yo la solución, pero un debate un poquito más extenso. Y pongo varios ejemplos que lo van a entender, porque no me gusta convencer a la gente sin datos. Entonces, vamos a suponer que la Santa, que tiene un molino de 1 megavatio aproximadamente, se hubiera hecho con energía fotovoltaica, ¿no? Que tiene ese gran problema de ocupación de territorio, que en 3 frases se elimina ese problema. La fotovoltaica, hay diferentes sistemas de montaje. Hay uno que se llama agrovoltaica, que cualquier persona lo puede encontrar, y tiene un sistema muy bueno, porque hemos puesto un molino para coger agua, desalarla, o sea, ya tenemos un montón de energía gastada para desalar agua, y una vez la tenemos, la echamos al terreno. Y ese terreno tiene una evaporación, y más en Lanzarote, por la orografía que tenemos y las plantas, no soy experto ahí, pero tiene mucha evaporación. Entonces, en esos terrenos eran 300 hectáreas de abastecimiento. Con una hectárea, podríamos haber puesto ese megavatio. Pero es que además, esa generación de agua que estamos... Una hectárea, para que la gente lo entienda, es un campo de fútbol. Más o menos, pero ahí es donde empezamos con el problema, porque campo de fútbol, la gente se asusta. Entonces yo digo, campo de fútbol, vamos al aeropuerto de Lanzarote, que es lo que te pasé, el vídeo, ¿no? Que me gustaría que lo pusiera. Sí, ese vídeo es bastante clave, porque esto es Lanzarote. Tú has cogido la carretera desde el aeropuerto a Puerto del Carmen. Pues ahí, nada más el aeropuerto tiene a mano derecha 2 megavatios en una cantera de la empresa Lanzagrava. Sigues hacia la derecha y no se ve nada. 2 megavatios, el doble que el molino. Giras a la izquierda, pasas la SPL y en el aeropuerto pegado tienes una planta de 800 kilovatios. 850. Y un poquito más allá, el rancho. 5 megavatios y desde toda esa carretera no la ves. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo se ha hecho eso tan fabuloso? Pues muy sencillo, con una serie de trabajos sobre el terreno. El aeropuerto se puede hacer hasta mejor, que disimula ese impacto visual. Entonces, mi llamada, Jorge, fue un poco también por el tema de que la gente tiene que concienciarse de que una imagen, las placas solares no se pueden montar como en Fuerteventura. Fuerteventura, para mí, que yo voy muchas veces, se colocó en una loma superior, todo en cascada y prácticamente aumenta el impacto visual de esas placas. Entonces, Fuerteventura, no, porque el modelo no me gusta, porque viene dinero de fuera y podemos hacerlo desde aquí, porque tiene un impacto visual exagerado. Entonces, ¿qué modelo me gusta a mí? Pues el agrovoltaica. Volviendo a la Santa, el proyecto, por ejemplo, por mejorarlo así, habría que estudiarlo. En esa balsa que están colocando, pues a lo mejor se podrían poner las placas arriba para evitar la evaporación, pero en la propia zona de cultivo está demostrado, no lo digo yo, como dice un amigo mío, con la IA ahora nadie es tonto. Pregunten por la agrovoltaica y las ventajas que tiene sobre los cultivos. O sea, desalamos agua con una energía que nos ha costado un impacto visual grandísimo para tirarla al terreno y que se evapore. Entiendo que lo más interesante es colocar la fotovoltaica y entre medio colocar los cultivos, porque aquí tampoco tenemos grandes tractores, que hay agrovoltaica para, separa las líneas, ocupa un poquito más de espacio y va un tractor, pero aquí es de forma un poco más artesanal, tampoco soy experto, pero se puede hacer, y sobre todo ese agua que estás tirando al terreno evitas que se evapore, generas una biodiversidad, y no vamos a entrar... ¿Cómo evitas que se evapore? ¿Por las placas? Claro, las placas hacen sombra sobre los cultivos, eso está en internet y eso está estudiado, no lo digo yo, porque... Entonces, viendo el ejemplo que tenemos en Lanzarote, viendo la orografía de la Santa, que tiene un montón de vaguadas, estoy convencido que cualquier persona que vea allí pone un palo de 1,5 metros en cualquier lado y no se ve. Entonces, el ejemplo, lo que te acabo de decir, del aeropuerto a Tía, 5 megavatios, que nadie ve. Entonces, para mí entender,
de esa zona agrícola se podía haber dejado 1 hectárea para hacer agrovoltaica y ganamos ese megavatio que tenemos y además que a lo mejor es 1,5 megavatios, porque hay gente que me va a decir, oye, mira, es que la fotovoltaica tiene un rendimiento de 2.000 horas anuales y el molino tiene 3.000. Vale, le pones un poco más de fotovoltaica, pero es que el impacto visual y el impacto, por ejemplo, medioambiental con el tema de las aves, que yo, por ejemplo, no soy un fanático de la protección, pero para mí un tema de aves y diversidad creo que hay que valorarlo como tiene que ser una puntuación alta. No podemos poner una cosa en medio de un atrayente, porque al final estás poniendo una bolsa de agua con alimentos que hasta un agricultor que hablaba decía, va a traer aves. Es que eso lo sabe cualquier persona. Y ahora tenemos un molino ahí que están pensando pintarlos de negro porque los blancos como que se pierden un poco. Entonces, vamos a hacer una serie de criterios que yo le decía a Jorge, vamos a hacer una serie de criterios. Y de 12 criterios que yo he sacado, la fotovoltaica le gana a la eólica. Y yo los criterios los aporto y otro que aporte otro, porque ¿qué valora cada uno? No sé, pero vamos a poner criterios, porque ahora están los criterios perdidos. Paisaje, para mí es lo primero. Una cosa importante, economía circular. Otra cosa, el tema de la protección de las aves. Entonces empezamos a hacer una serie de Ahí estamos viendo precisamente lo que tú comentabas. Aunque hay otro vídeo mejor, le digo, porque lo que pasa es que creo que no le ha dado tiempo. ¿Ahí eso está en el aeropuerto? Al lado del aeropuerto, justamente pegado a 200 metros exactamente de la carretera, hay una planta de 850 kilovatios. El aerogenerador es 1 megavatio. ¿Cuánto ocupa eso? ¿Una hectárea? Unos 10 metros cuadrados, 1 hectárea, sí. 1 hectárea. Aproximadamente. Pero el impacto visual lateral, porque como yo digo, el impacto visual, también se lo puede preguntar a ella, en proporción de un molino, dice, no, es que la placa solar ocupa menos espacio. Vale, la placa solar ocupa más espacio, pero puedes hacer agrovoltaica. La adaptación tecnológica de un panel, yo en el año 2004 montaba paneles de 200 vatios y ahora los monto de 700, del mismo tamaño. Con lo cual, cuando mañana venga un panel más potente, es más fácil la adaptación tecnológica. Un molino de 1 megavatio no te vale la base, hay que tirar el molino y volver a montarlo. Mantenimiento de un molino contra una placa. Lo podemos preguntar, todo esto que estoy diciendo, que lo busca la gente por internet. Puede ser un 20% más caro, el preventivo, pero en la Santa en molino todos sabemos que en la Santa y en Famara se oxida hasta el aluminio. Bueno, esto es un tema que seguiremos hablando, pero lo importante es el debate que hay de fondo también, porque aquí hay un debate que tú no se te esconde, que la gente en general se ha vuelto en contra un poco de las energías limpias. Y es una cosa curiosa, a mí por lo menos me resulta un poco curioso, ¿no? Que antes, que la gente que yo hablaba, más progresista, ecologista y tal, pues decían no a las energías fósiles, porque contaminan, porque, en fin, y encima la energía limpia nos da lo que es la independencia energética, que es muy importante, ¿no? Para una isla como Lanzarote y para Canarias en general y para todo el mundo, pero hablando ahora de Lanzarote. ¿Por qué crees tú que hay ahora, y ya dejo a mis compañeros, esa imagen negativa sobre las energías limpias? Pues justamente es el principio del debate y por el motivo que yo creo que te llamé, porque hay mucha desinformación. O sea, yo parto de quiénes somos, dónde estamos y dónde queremos llegar. ¿Quiénes somos? Somos reserva de la biosfera. Le estamos vendiendo a todos los turistas que somos una isla idílica verde. Eso es lo que proyectamos al exterior. Patrimonio de la UNESCO, biosfera, pero interiormente somos, por habitante, de las poblaciones más contaminantes de Europa y te diría del mundo, porque estamos quemando gasolina. Entonces hay una serie de directrices europeas que tenemos que cumplir. Es obligatorio, no es opcional. Y si no las cumplimos, no pasa nada. Todos tenemos un cochito, hemos ido a una grande ciudad y nos prohíben el acceso. Nos prohíben el acceso porque los coches contaminantes tienen restricciones, ya lo vemos. Una calificación energética de la casa, ya estás viendo por dónde van los tiros. O sea, si nos quedamos inmóviles sin hacer nada, lo que probablemente pase es que nos quedemos fuera de algunas subvenciones, porque ahora mismo para yo darle a un cliente mío una subvención, tiene que subir la calificación energética. Ya no hablo de, que a lo mejor es una suposición mía, que yo lo he leído por ahí, de una aerolínea que recibe subvenciones por traer personas hacia Canarias, a lo mejor deja de recibirlas porque está llevando a un destino contaminante. Entonces, es una obligación porque es una directriz europea. Yo digo que no quiero cumplir la directriz europea, quiero que sea más lenta porque es un territorio especial y no nos pueden exigir esos objetivos tan importantes porque tenemos un territorio muy sensible como puede ser Extremadura, que pone 4 placas y lo soluciona. Tienen que tener consideración, pero de correr a como estamos, vamos fatal. ¿Dónde estamos? Una huella muy mala. Pero fíjate, Javier, que incluso en las directivas europeas como son, el mundo cambia tanto que ya ahora la energía nuclear es considerada como una energía verde. El otro día lo comentaba una asociación ecologista a nivel internacional que le pidió al gobierno central de España
que no cerrase las centrales nucleares. Sí, sí, sí. Es decir, fíjate cómo cambia la historia. Pero yo te quería preguntar por el tema de las zonas de aceleración de renovables. El Cabildo está preparando un mapeo diferente, con una extensión diferente de donde se pueden instalar y con una serie de premisas. Una, que sean fundamentalmente públicas; otra, que sobre todo sean fotovoltaicas, pero en techumbres. Porque creo que la otra vez que estuviste dijiste algo sobre este tema que quería preguntarte ahora. Y que sean en zonas antropizadas, es decir, que no sean solo rústicos de agrario, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esas son las premisas y sobre lo que va a desarrollarse las energías alternativas, ¿no? ¿Tú crees que eso puede hacerse así? Por ejemplo, con las techumbres, ¿podría, digamos, cumplir con los requisitos o con las directrices que nos manda Europa? Desde luego que no. Eso ya lo llevo años diciendo yo. Mi pelea empezó en el 2010 con un informe de alguien que no sé de dónde lo sacó y se viene abajo muy rápidamente. O sea, los techos tienen que hacer y tienen que haber subvenciones y se tienen que acelerar, pero evidentemente no vamos a llegar. Y pongo ejemplos claros. El 20-25% de la población de Lanzarote vive de alquiler. Si tú tienes una casa alquilada a una persona, no le vas a poner las placas. Y si él la tiene, no las vas a poner porque se va a ir. Con lo cual ahí te cargas un montón. Patrimonio histórico. Nos vamos a Aría, un sitio emblemático arquitectónicamente. Yo me acuerdo de Mykonos y veo esas casas blancas y azules en las que se inspiró César Manrique. Y ahora vamos a Aría, que yo vendo placas fotovoltaicas en techo. Y yo no pondría en Aría a lo mejor placas, sino en zonas muy restringidas y de una manera ordenada como las puertas y las ventanas, porque la arquitectura de Lanzarote es importantísima. Claro. Y no podemos poner aquello, el techo. Entonces, yo haría, no pondría una placa. Entonces, vamos a buscar soluciones. Y grandes consumidores, ¿cómo atendemos la demanda de los hoteles? Un hotel en Lanzarote tiene 800 kilovatios de consumo. Y arriba en la cubierta, porque al final tienen sus terrazas y tal, no le caben ni 200. Entonces, ¿cómo solucionamos? Todos esos restaurantes que están en los bajos, ¿cómo ponen fotovoltaica para ellos? Entonces, este edificio, un hotel, ¿cómo soluciona el problema de las placas? Y ya Inalsa, que alguien me explique cómo soluciona Inalsa su problema. Tenemos que irnos a trabajar en diferentes vectores. Ese es el gran problema, que están intentando enfocarlo y es muy sencillo. O sea, no se puede hacer ni desde lo público, que era tu pregunta, que ahora te respondo por ahí, ni en los techos. Los techos es un disparate. Ya está. Dice que cada vez, por ejemplo, la tecnología avanza hasta el punto de que, que son más potentes pero las no llegamos. placas. Pero de los techos es un disparate por el impacto o porque no tenemos capacidad. No tenemos capacidad, o sea, no hay capacidad para los hoteles, los hoteles, capacidad técnica, Inalsa, no hay. Los hoteles tienen que irse al suelo, no tienen techo. ¿Cómo solucionas ese problema? Pero es que un montón de gente que vive en alquiler, ¿cómo pone placas solares? Y después, todas las fachadas protegidas que tenemos en la isla o todos esos pueblitos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya con eso creo que se desvirtúa ese estudio famoso de ir a cubierta. Y ahora vamos a lo público. Vale, lo público. ¿Qué es lo público? Todos conocemos cómo trabaja la administración. Está lleno, para mí, de profesionales, pero le falta personal. Va muy lenta todas las administraciones. El Cabildo se encuentra ahora mismo, como muchas administraciones, saturadas. Y ahora recibe a un problema que no sé cómo lo van a resolver, que es el tema del agua, que ahora con el tema de Canal Isabel y han quitado, bueno, un follón increíble. Y ahora encima se van a poner a regular las renovables y a proyectarlas y a hacer, ¿cómo lo van a hacer? Que me expliquen a mí, porque ¿a quién llaman? Se ponen a hacer licitaciones a todas las ingenierías de España, no puede desarrollarlo, porque solamente la parte del punto de conexión, que es lo que hablábamos antes fuera de cámara, se pegan 4 meses para que la interventora, o quien sea, perdona el procedimiento que es, apruebe. Y cuando ya lo aprueba, se va al punto. Entonces, tiene que ser una colaboración público-privada. Y ahora voy más allá. El sector agrícola Lanzarote está hiperprotegido. Y chapó, y yo lo defiendo. 20 millones que factura, aproximadamente. ¿Tú sabes cuánto factura? ¿Ustedes saben cuánto factura la energía en Lanzarote? ¿Cuánto podría ser el negocio? Más de 100 millones. Más de 100 millones. ¿Por qué no generamos una economía local, circular? Porque el Cabildo no le va a decir, no, todo lo que es la agricultura me lo cocino y me lo como yo. No, hay agricultores, hay bodegas, y hay una economía circular. Lo que no puede ser el Cabildo es la bandera de las renovables. Primero, no tiene capacidad, ni siquiera licitando, porque el personal que tiene no puede con lo que tiene. Y encima le vas a dar esta pedazo. Esto es muy potente, estamos hablando de... Por eso mi temor, Javier, es que en este debate, mi temor, y se lo he expresado al programa de Erika Cerdeña en Las Voces de la Mañana, es que al final, por Juana o por la hermana, al final no se sale adelante las energías limpias, porque además estamos poniendo en contra a la población, que es una de las cosas que yo trato más de... Estamos poniendo en contra a la población de las placas fotovoltaicas, de los parques eólicos, porque en el fondo lo que se vislumbra es que hay un sector que no quiere, porque considera que Lanzarote es una porquería de espacio,
me refiero que es pequeño, como para resolver el problema del mundo de la contaminación, y en cambio produce un impacto importante en el paisaje. Una cosa que no es una pregunta, Sí. simplemente para que pregunte Sí. Erika. A ver, en Sonsamas hay 12 molinos. 12 molinos. El último, Cuatro de cada- el último que se puso fue el de San Bartolomé, Bartolomé. y ahí hay 9 megavatios y pico, o sea que son más de 2 megavatios. Eso mismo se puede poner ahí en la central ¿En Punta Grande? En Punta Grande, en la central de Villarrijo. Claro. Eso podría ser una No, solución. y de hecho el presidente del Cabildo dijo que la idea Es eso. era que el consorcio del agua, como consorcio, promoviera la instalación de al menos 2 molinos más, debe ser 2 megavatios, ¿no? Cada uno, ¿no? Que Sí, son- a ver, el estándar que se está llevando a Lanzarote son 2 megavatios. 2 megavatios. Es lo que estamos por todos lados 2 megavatios, y ahora el de las Santas de 1 megavatio. Quitándolo de los valles, que yo los valles, por ejemplo, repotenciaba, o sea, los molinos que están súper obsoletos y la Eso línea, ya- eso eso, no- lo quitaba y pondría un un nuevo. nuevo molino. El rollo es que el impacto visual de un molino se percibe hasta 20 kilómetros, fácilmente, y llega hasta 40, o sea, 20 se percibe, a 100 metros es masivo, a 1 kilómetro masivo, a 20 kilómetros se ve, y a 40 kilómetros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, una isla que tiene unas longitudes muy cortas, creo que 60 por 40, de cómo y dónde ponemos los molinos. Porque yo vengo de estudiar todo lo que es la renovable, y vieron flipado, hablando en plata, de las renovables, y yo quería todo, molinos y fotovoltaica, pero con este desarrollo, porque, con el perdón, ahora está de moda, pero yo, no es mi moda, es mi forma de vivir, y sé de lo que hablo. Y hablo con ecologistas, y digo, coño, pues este señor tiene razón, están matando pájaros, y no se puede evitar. Y hablo con una persona que vivía en Nazaret, y me dice, Javier, tú los molinos ves muy bonitos, pero yo en mi casa en Nazaret veo ahora unas hartadas de molinos por la noche que se encienden las bombillas y no me gusta. Entonces pienso, lo que está bien, hay que poner algo de eólica, no se puede conseguir sin eólica, pero vamos a parar ya con la eólica, que tenemos un montón de megavatios y en suelo para mí es mejor y no se ha hecho Pero, nada. por ejemplo, tú Por el estás tira y en afloja. contra de lo que dice poner, por ejemplo, molinos en donde ya hay, en este caso en Punta de los Vientos. Punta A de ver, los lo que Vientos. pasa es que hay una parte, se pueden poner a lo mejor 2 más, a lo mejor, hay una parte de exclusión que tienen los molinos que son de kilómetros, o sea, tú no puedes poner molinos, de hecho, es uno de los temas que yo creo que la fotovoltaica le gana. El área de exclusión de un molino, tú pones un molino aquí, este palo, y la distancia que hay hacia el siguiente objeto, la servidumbre, la área de exclusión es de kilómetros. La fotovoltaica termina la valla y se evita. Que tú dirás, ¿pero para qué quieres construir detrás de los molinos? Nunca se sabe, pero ya tienes un área de exclusión. Entonces, aunque parezca que el molino solo ocupa una pequeña superficie, el área de exclusión es mucho mayor, pero muchísimo que la fotovoltaica. Erika está con muchas ganas de hacerte una pregunta. Sí. La verdad es que no, la verdad es que estoy reflexionando y estoy muy en contra de muchas cosas que ha dicho y no las voy a decir porque, pero no por nada. ¿Por sino educada? no por educada, porque es educado también. claro, hombre, también es que es el educado debate- contraponer Claro, es que cuestiones. es una broma. También es educado contraponer cuestiones, pero creo que le saco más rendimiento si le pregunto, porque yo respeto muchísimo a la gente que entiende de este asunto, igual que a usted, a los técnicos del Gobierno de Canarias, que entiendo que también saben lo que están haciendo. Entonces, decir que están planteando cosas a lo loco, bueno, es posible que se estén dando decisiones políticas. No he dicho lo loco, No he dicho lo loco, he dicho que hay un tira y afloja que me apoyé el punto de Jorge, que no están lo loco, lo que está en un tira y afloja, y yo lo llamo lo tuyo no. O sea, viene un partido político, dice una cosa, Efectivamente. y lo contrario es lo que, bueno, a lo loco Pero, no. claro, es que yo creo que ahí la política es lo que está embarrando este debate, que yo creo que debería ser técnico. Eso lo dijo bastante claro cuando entró aquí en tu programa, Jorge, no me quiero equivocar, viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, y yo me tomé eso como una orden directa, y por eso digo que yo respeto no solo a la parte del Gobierno de Canarias, sino a usted que le estamos escuchando ahora también, y quiero, porque seguro que ha hablado con agricultores, con gente, esos ejemplos que está Con dando, esa- por con la ejemplo, consejera yo no lo sabía. Entonces, lo que pasa es que hay un punto, y voy a insistir en el punto que comenta Valentín, porque entiendo que, vale, haría, ¿no? Si nos ponemos en haría, claro, es fácil decir, ahí no pondría una placa y demás, pero decir que es que no entiendo. Me gustaría que me rebatas que- porque no, es no lo voy a que rebatir. necesito. No voy a rebatir. necesito el feedback, No, porque realmente... no, pero no me está No voy a llegando el rebatir feedback. porque entonces nos encendemos No, aquí. pero es el sentido Y de... usted se dedica a lo que se dedica y yo me pero dedico a lo que vamos me a- dedico. pero vamos a ver, pregúntale cuestión, por el tema de modelo la- mixto, es decir, vale, en Aría no van placas fotovoltaicas, todos estamos de acuerdo por sentido común en que no, porque ya rompéis, además es un pueblo visto No, desde no me arriba. escuchaste bien, le dije que no, que la manera de integrarla tiene que ser como se ha hecho con las puertas y las ventanas. Habrá que ver cómo arquitectónicamente se mete, pero no vale poner
paneles de silicio negro arriba de las casas blancas, sino a lo mejor hay un panel de silicio blanco, por ejemplo, que se puede integrar. No he dicho que no, a lo mejor entiendo que son segundos de reacción. Yo no prohíbo nada, todo lo contrario. O sea, lo que vengo aquí es decir, vamos a abrir todo. Me voy a explicar mejor. En los techos de las casas que todos vemos como patrimoniales en Aría, no. Usted lo explicó bien, que en una no, es que no te dejan. Es que está prohibido. En una no, a lo mejor te dejaría. De hecho, hay casas que lo tienen. Es cómo hacerlo. No, pero la que está protegida no creo. No, seguramente que no. Pero volviendo al tema del modelo mixto, o sea, ¿por qué hay que hacer un gran desarrollo de placas? Sí, vale, los molinos pueden afectar a las aves, como usted ha dicho, pero yo también le puedo dar el contraargumento de que las placas evitan que aniden y que muchas cosas más. A lo que voy es que eso no es cierto. ¿Por qué? Es que no es cierto, hay estudios, lo puedes buscar, que se genera una biodiversidad. No puedo escuchar algo y dejarlo ahí porque justamente lo que genera una placa solar, cuando tú la pones, es un cobijo, pero búscalo por internet después, un cobijo para generar más biodiversidad, porque el agua da vida y cuando tú retienes agua, tienes vida. No lo digo yo, lo buscan por internet. Entonces, yo creo que hay que tener las dos. Ya hay fotovoltaica, algo, pero hay mucho más eólica. Y lo que yo quiero decir, y no es mi imposición, sino criterios. Yo tengo aquí 12 criterios en los cuales yo creo que es interesante basarse para decir, oye, paisaje, ¿qué gana más, el molino o la fotovoltaica? Para mí, ahora para otra persona no, el molino me parece mucho más impacto visual. Mi pregunta, sí. Para terminarla y ya. Sí, pero termina porque eso lo está diciendo es interesante, que haga las 12... Sí, yo sé que lo que yo digo no es interesante, pero la pregunta es, ¿no pueden ser placas solo en techumbres y molinos para el resto de la energía que necesitemos o eso también es descartable? Esa es la pregunta. Venga. Todo puede ser, pero ahí vamos al debate. Es que me encanta que hagas eso porque la pregunta es, vamos a hacer un filtro. Yo vengo aquí a decir, vamos a hacer un filtro. El mío venga, pues nos queda poco tiempo. O el que sea. Y dentro del filtro vamos a opinar entre todos y votamos. Tú, por ejemplo, votas que te gustan más los molinos, pero ¿a quién llamamos? Pues llamamos a la asociación, a la Cámara de Comercio, llamamos a la asociación turística, a los vecinos, a los agricultores y votamos. Javier, entonces, ¿y el problema de lo que nos gusta a los dos? ¿El qué? A mí me gusta tanto las placas como pues se vota, pero para mí... Eso es lo que estoy diciendo yo no estoy en contra de las placas. No, pero vamos a hacer los criterios. Mira, los 12 puntos que yo tengo así, que lo vamos a entender, venga. Que a lo mejor los puntos... Paisaje, está clarísimamente demostrado que la Santa es más conocido ahora que el Pollo Arrecife y lleva 15 días montado. Y las fotovoltaicas del aeropuerto llevan ya 2 años y 5 años y nadie se ha enterado, con lo cual el impacto visual para mí le gana. Que a lo mejor no le gana a nadie, no digo que esto sea, para mí le gana. Después, área de exclusión, las placas no tienen área de exclusión, la eólica sí. Impacto nocturno, la placa solar tiene 0 impacto nocturno. Tenemos un cielo muy bonito, estrellado, que a lo mejor nosotros no apreciamos, pero un tío que tenga un periscopio y en Nazaret tenga todo eso lleno, le contamina y le parece feo. No tiene contaminación, otro punto que le gana. Economía local, importante. Yo represento a FEMEPA. Yo creo que aquí se puede generar una economía de 100 millones, como dije antes, en la cual instaladores, empresas como de formación se pueden conjugar para hacer talento, porque los molinos los viene una empresa de la península, los monta y se pira, y cobran además carísimo. Entonces, punto importante, economía circular, que creo que es importante. Podemos tener gente que nos quite las papas, las manzanas y haga el vino, la gran bodega aquí, bodega X, o tenemos nuestras bodeguitas. Yo prefiero tener nuestras bodeguitas. Eso es un punto que la fotovoltaica puede hacer desarrollo de economía local. La eólica no, otro punto que le gana. Vamos a el impacto sobre las aves. La fotovoltaica no tiene impacto sobre las aves, todo lo contrario, lo pueden buscar por internet. No hay ninguna fotovoltaica mata a un pájaro. Reversibilidad. Cuando tú tienes una placa fotovoltaica, haces un hincado al suelo, aquí lleva una cimentación. Entonces, la reversibilidad, o sea, volver al estado natural, clavas un tornillo, un hincado, que eso se saca, y en la eólica no es posible, hay que hacer una cimentación muy grande, que genera mucho destrozo, aunque sea poco, pero destroza más. Seguimos con la agrovoltaica. Tiene combinación con agrovoltaica, no tiene la otra. Tiene el tema también, importante para mí, ruido y vibraciones. En Playa Honda hay un molinito pequeñito, y tiene a la gente loca de la cabeza. Un molino justo a pie está a unos 40 decibelios. Sí es verdad que a 300 no se percibe si está bien, pero cuando tiene un pequeño fallo, el truco de Johnny Nalsa, creo que es queja de los trabajadores, por el giro del molino que los tiene locos. Entonces, eso no tiene la placa. Y después, el mantenimiento es importantísimo. El mantenimiento, un molino en Lanzarote es un 30% más caro que una placa, y más en la Santa. Entonces, te pones a ver los puntos, la adaptabilidad, la evolución tecnológica. Mañana sale un molino de 4 megavatios con el mismo rotor y no vale el palo, hay que tirarlo todo y volver a hacerlo. La fotovoltaica, lo que dije antes, con la misma estructura y el mismo impacto visual, de 200 en 10 años pasamos al triple, que es lo que ha pasado. Entonces, ¿en qué gana la eólica? En la base, en un pie, en un terreno
En el espacio que ocupa. En el espacio que ocupa. Entonces, le ganan 1 y para mí el otro le ganan 11. Entonces, pero estos son mis puntos, que a lo mejor, y creo que habla de economía, de impacto, de todo. Entonces, para mí estos puntos, debátanlo y los someten a votación. Y si alguien dice que no le importan los molinos, que se pongan los molinos. Por eso yo no digo molinos sí, molinos no. Ese no es el mensaje. Es la zona SAR, lo que estábamos hablando antes de la zona SAR. Yo no estoy en contra. Yo hablé con Julieta y le dije que para mí eran pocas. Porque ¿cuál es el problema que tengo en Lanzarote? Aquí tengo el otro estudio, que para 50 megavatios de eólica en suelo, nos harían falta 0,012% de la superficie. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que están batallando los políticos? Eso es poquísimo. Vamos a una casa de 80 metros cuadrados, para poner el ejemplo, que es el chiste que tenía. Y ahora tú tienes una botella de agua. Y esa botella de agua la pones en el sofá para que te moleste, la pones en la entrada de tu casa. No, tú una botella de agua la pones en la despensa. Entonces, a lo que voy yo es, estamos generando una polémica de dónde colocar las infraestructuras cuando la fotovoltaica, por ejemplo, ocuparía 0,012, 50 megavatios. No resolvemos el problema porque tenemos que llegar casi a 200. 0,012% del territorio. Yo tengo aquí un estudio que va sacando, Lanzarote tiene 854 kilómetros cuadrados. Una planta de 50 megavatios ocupa 5 hectáreas. Empiezas a reducir y tenemos suelo aquí, es que si me dejan 3 horas hablo, pero como tengo que resumir, hay una cantidad de suelo inútil que colocado, como les he dicho, 6 megavatios a 200 metros no se ve. Esa es la solución que yo doy. Pero ya estamos fuera de tiempo, sí. Pero al final yo lo que me interesa es, porque yo estoy a favor tanto de la fotovoltaica como de la eólica, pero yo lo que quiero preguntarle es, al final, ¿cómo ve usted el debate que se está haciendo en la isla? ¿Cree que estamos acertados, que vamos por el buen camino, o lo que estamos es contaminando, entre comillas, el debate contra la energía limpia? Porque al final ya la gente ya no... Ese es el miedo que tengo, Jorge. Tiene ahí una... Sí, yo creo... Un barullo en la cabeza. Yo he escuchado gente que hasta te critica. Es que, Jorge, es que hay que ser un poco a favor de las renovables. Y ahora el cómo. O sea, claro. Hombre, yo no quiero que la pongan de cualquier manera, en Timanfaya. Pero, hombre, a mí que la pongan aquí, en la parte de Arrecife, en los zonas donde ya están entropizadas, pues a mí... Yo lo que pretendo, yo lo que pretendo es que se genere un debate rápido, que es lo que no hay, y a mí la problemática que tengo, lo tengo aquí en mayúscula, es la dinámica de lo tuyo, ¿no? Yo hablo con cualquier político de cualquier color y cuando hablo los veo sensatos, de verdad. Tú hablas, oye, sensato, pero después cuando están gobernando, no sé qué pasa, me gustaría lanzar un mensaje. Por favor, esto es una decisión histórica para ellos, no es cualquier chorrada de 4 placas. La energía es competitividad. Si yo consigo bajar mi factura de la luz, hablo de un hotel, hablo de un restaurante, hablo de lo que sea, seremos más competitivos y la habitación la cobraremos más barata. No es una decisión cualquiera, es estratégica histórica. Entonces, ruego que empiecen a gobernar con sentido común y que el problema que tienen de visual es una botella de agua en la despensa de tu casa, porque hay territorio en Lanzarote, nadie quiere Lanzarote lleno de placas. Lanzarote llena de placas equivaldría le da luz a toda España, a donde vamos. Y creo que parte de Europa. Entonces, no digamos disparate. 0,012 para 50 megavatios. Buen comienzo hasta 2030. Y a partir de ahí, vamos viendo. Eólica, sí, pero ya basta. Vamos a tirar por la fotovoltaica. Y mis argumentos son esos. Pues Javier, ya ha dicho lo que has querido decir. En este caso, espero que la gente, me da a mí que va a salir más liada todavía de lo que estaban ya, porque realmente tú has dicho cosas que como técnico, que ha dado una opinión como experto, y en este caso, pues mucha gente ahora que estaban a favor de los molinos y en contra de la fotovoltaica, pues ahora van a estar a favor de la fotovoltaica, si al menos por lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay que ir combinando las cosas con sentido común y como bien dice Javier, lo que tiene que ya en esta isla de una vez es que las autoridades decidan dónde, consensuado con todo el mundo, y cómo, es lo que tienen que decir. Dijo, lo tuyo no era la dinámica. La dinámica de lo tuyo no. Vamos a las bolsas para que te explique un poco de eso. Erika, te dejo, porque te dejo hasta el próximo Gracias, Jorge, martes. También a Valentín. Saludos. Muchas gracias, Javier. Seguramente habría muchas más cosas que hablar, pero tendrá que ser en otra ocasión. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes.